Mi nombre es Maruja Benítez, estudiante de la Universidad Bicentenaria del Agua, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Hoy me encuentro acá para exponerles un tema muy importante en el ámbito jurídico, como lo es el contrato, un acto jurídico que declara o manifiesta voluntad. Partiendo de esta premisa, se tiene que el consentimiento, tanto sus manifestaciones como los vicios de voluntad. Para dar inicio al desarrollo de este tema, es importante conocer qué es consentimiento y con qué está relacionado. Entonces, en el ámbito del derecho, el consentimiento es una voluntad manifiesta, ya sea de carácter tácito o expreso, con un mínimo de dos individuos para aceptar y reconocer obligaciones y derechos de diversas índoles. ¿Con qué se encuentra relacionado? Se encuentra relacionado a un contrato. El consentimiento es la conformidad que las partes involucradas expresan en relación a su contenido. Ante una situación en específico, siempre es necesario tener las cosas por escrito. No debe verse como algo para generar desconfianza en los demás, sino como un compromiso y un auxiliar en las obligaciones de cada quien. Claro que para que el consentimiento sea válido desde el punto de vista jurídico, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. El sujeto, como primer punto, debe tener la capacidad de obrar. Por eso, en muchos casos, los menores de edad y los discapacitados mentales no pueden dar consentimiento. El consentimiento, por otra parte, es válido cuando se consigue a través del uso de la fuerza o intimidación. Entonces, recordemos eso. Por otra parte, no a la fuerza ni con la intimidación. También se puede decir que el derecho tiene diversas clases de acepciones. Es vital conocerlas y tenerlas en mente. ¿Por qué? El derecho desde un punto de vista doctrinal es un sistema racional de normas sociales declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas. Por esta razón, se tiene que el derecho es subjetivo, objetivo, positivo, sustantivo, adjetivo y natural. Aquí tenemos también la autonomía de la voluntad y sus limitaciones. Es un principio básico de nuestro derecho contractual. Se entiende incorporando en todas las relaciones entre los particulares y en la libertad que gozan los particulares para pactar los contratos que les plazca y determinar su contenido y efecto. ¿Cuáles son sus limitaciones? Primero, las partes no pueden modificar las cosas que son la esencia de un contrato, ya que hacerlo, esto producirá efectos algunos y denegará a otros diferentes. Segundo, no se puede estipular nada que vaya en contra de las prohibiciones legales, el orden público y las buenas costumbres, ya que tales estipulaciones serán anuladas absolutamente por ilusión de objeto o causa. Entonces, recordemos que la autonomía de la voluntad y sus limitaciones es un principio básico de nuestro derecho contractual. Y sus limitaciones. Las partes no pueden ser modificadas y no pueden estipular lo que ya vaya en contra de las prohibiciones. Ahora vamos a hablar de otro punto muy importante. Suele usarse la expresión voluntad para referirse a la intención que ocurre en la generación de un acto jurídico unilateral y suele usarse la expresión consentimiento para referirse a la intención que ocurre en la generación de un acto jurídico bilateral. Se distinguen dos voluntades. La voluntad real es la interna y la voluntad declarada es la externa. Lo lógico y esperable es que lo que un individuo declare o exprese, es decir, su voluntad declarada, coincida o esté conforme con lo que desea o quiere. O sea, cuando una voluntad real, pero hay casos en los que los individuos no declaran o no manifiestan lo que realmente desean por diversos motivos.
Por ejemplo, para omitir ciertas formalidades y cargas que implicarán celebrar el acto deseado. La discrepancia entre ambas voluntades pueden ser concernientes o pueden ser, corrijo, conscientes o inconscientes. Cuando una causa es inconsciente, la compra de un objeto pensando que es de oro. Ejemplo, una causa consciente, la manifestación en bromas o por violencia. Entonces recordamos, inconsciente, la compra de un, por ejemplo, la compra de un objeto pensando que es de oro. Inconsciente, un acto inconsciente, manifestación en bromas o por violencia. Para dar continuidad dentro de los sistemas, tenemos el sistema volitivo. Está fundamentado en el principio de la autonomía de la voluntad. Acoge el predominio de la voluntad interna o real sobre la voluntad declarada. En consecuencia, en casos de divergencia, debe predominar la voluntad real, es decir, lo realmente querido por el sujeto, pues ello contribuye su verdadera voluntad. Y también tenemos el sistema declarativo. El sistema declarativo es totalmente contrapuesto al sistema volitivo, porque acoge el predominio de la voluntad declarada sobre la voluntad interna. Se fundamenta en la idea de que el terreno jurídico, lo único perceptible con abiertas posibilidades de certeza es la voluntad declarada, no habiendo lugar a dudas ni incertidumbres. Entonces, sistemas volutivos y sistemas declarativos. Para dar continuidad a esta exposición, tenemos que el sistema acogido por el sistema civil, el sistema acogido por el Código Civil venezolano, son fundamentos legales, como lo dice nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque para cualquier sociedad en nuestra legislación ha existido una serie de distintos códigos civiles que han cambiado y avanzado a través del tiempo. En la sociedad venezolana se han presentado una serie de cambios relacionados con la familia, las personas, las costumbres, entre otros. Y al momento de ocurrir estos cambios, la sociedad y las leyes tienen que modificarse para adaptarse. Entonces, así como ocurren los cambios, vamos a hablar de un tema interesante, como son los vicios de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Conforme a las enseñanzas clásicas, los vicios de la voluntad vienen a ser los factores perturbadores o distorsionarios que impiden que la voluntad interna sea forme o que se conforme de manera sana. Puede presentarse en que el sujeto de manera consciente, como en la violencia o en la intimidación, o inconsciente como el error o el dolo, impidiendo la necesaria correlación entre lo que se quiere y lo que se manifiesta. Características del vicio de la voluntad. Entonces, mencionados, radica en el momento en el producirse cada uno de estos puestos. La voluntad del sujeto que fue correctamente declarada ha sido, sin embargo, afectada en un proceso de formación por una especial situación que ha determinado al sujeto a manifestar su voluntad, de tal forma que de no haber sido dicha circunstancia, la voluntad no hubiera sido declarada y por ende no hubiera sido celebrado el negocio jurídico. Entonces, queda claro que cuando nos referimos a los vicios de voluntad, ha existido una declaración o ha sido una manifestación de voluntad emitida por uno de los agentes del negocio jurídico o contrato, y bajo este supuesto el negocio, en principio, no puede ser atacado en nulidad. Sin embargo, si en el proceso formativo de esa voluntad se ha declarado algo, o que si bien no se quiera porque ha determinado la voluntad por fuerza
irresistible o la amenaza de padecer un mal, sea violencia o intimidación, o inducida maliciosamente por terceros, lo que se conoce como dolo, o debido a la creencia equivocada o falsa, representación de la realidad, o inclusive en aquellos casos en los que, habiendo una voluntad interna correctamente formada, existe lo que se llama el error. El derecho ofrece remedio para atacar todos estos actos mediante la anulidad de los mismos. Entonces, entre ellos tenemos la definición de lo que es la violencia, el dolo, los errores, entre otros. Vamos a detallar algo acá referente al error. Cuando se habla de error, se hace referencia a aquello que se presenta que no hubiera sido provocado, que la gente manifiesta su voluntad en cierto sentido o no declarado. Entonces, cuando se habla de error, se hace referencia a aquel que no presentara y no hubiera provocado el agente que manifiesta su voluntad en cierto sentido o declarado. Los errores tienen una cierta clasificación. Errores en la propia esencia o cualidad del objeto, error en las cualidades personales de la otra parte y el error del derecho. Otro punto interesante que podemos hablar entre los vicios del consentimiento, tenemos el dolo. ¿Qué es dolo? Es la conciencia y voluntad de una persona para realizar una o varias acciones que supongan un daño o perjuicio a otra. Ejemplo, para hablar del dolo. Voy a una bisutería y tomo un anillo. Me lo meto en el abrigo. Me voy sin pagarlo. Es un delito doloso de hurto. Cuando tomé el anillo, yo sabía que me iba a ir sin pagarlo y además soy consciente que yéndome sin pagar el anillo, la tienda tendrá una pérdida de dinero. Aunque casi todos los delitos son considerados dolosos, hay algunos casos que los delitos por imprudencia no deben ser considerados dolosos. Entonces, ya recordemos que el dolo es la conciencia y la voluntad de una persona para realizar una o varias acciones que supongan un daño o perjuicio a otro. Existen clases de dolo. Dolo directo de primer grado. ¿Qué es esto? El autor de la acción provoca un daño de manera voluntaria. El resultado de esta acción es el fin que quiera conseguir el autor. Vamos a ir hablando de un ejemplo para definir el tema. Una persona que entra a la fuerza a una casa para robar y llevarse un jarrón chino de un incalculable valor que estaba en esa casa. Eso es un dolo en primer lugar. El dolo directo de segundo grado. El resultado de la acción que el autor realiza no es el fin último planeado por el autor, pero éste sabe que se producirá ante la acción necesaria para conseguir el fin planeado. En un mismo acto que puede cometerse más de un delito doloso. Ejemplo, el resultado de forzar la puerta de la casa para romper la cerradura y romper dicha cerradura es necesario para poder entrar a robar el jarrón. ¿Qué es el fin último de la acción que el autor está realizando? Lograr llevarse el jarrón. Entonces, tenemos el dolo eventual, se produce cuando el autor no descarta que se pueda producir algún tipo de daño derivado de la acción que va a realizar, pero aún así realiza la acción. Un ejemplo muy común para esto es que un ladrón le va a arrebatar el bolso a una señora que se encuentra caminando. El bolso al arrancar el bolso de la señora, ellos no se percatan de que la señora con el arrebatón se cae y la señora se golpea. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo de ellos? Tomar el bolso.
sin importar si la persona, en este caso una señora mayor, puede ser golpeada, puede ser herida o arremetida. Entonces, es allí donde tenemos la diferencia de los dolos. Dolor de primer grado, dolor de segundo grado y el dolor eventual. Cada uno de ellos toma una acción diferente, aunque parte de la conciencia y la voluntad del individuo, pero todos con el fin de lograr un objetivo. Otro punto importante es el dolo. Se diferencia del error, en que este último, o sea, cuando hablamos de error, este último, el vicio, nace del propio declarante equivocado, sin participar a ninguna otra persona, en tanto que el dolo, el vicio es causado por otro sujeto del acto mediante una opción o omisión pendiente a inducir al primero al que comete el error. Entre los vicios de consentimiento tenemos otro punto importante, como es la violencia. Cuando se emplea la fuerza física o amenazas que interponen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de su descendiente o de parientes colaterales dentro del segundo grado. Las investigaciones han revelado los efectos perjudiciales omnipresentes de la exposición de la violencia en problemas internalizantes, por ejemplo, depresivos, de ansiedad, y externalizantes, como por ejemplo comportamientos agresivos, en consecuencias social y educativos en toda la infancia y la adolescencia. Esto también acarrea lo que se conoce como el temor reverencial. Se conoce como aquel temor que desagrada a ciertas personas a quienes se debe respeto y sumisión. En derecho, también el estado de necesidad. Se considera importante hablar de esto y las lesiones dentro del Código Civil. Entonces, finalmente, hablamos del consentimiento, sus manifestaciones y los vicios de manifestación. Para concluir, se dice que el consentimiento como manifestación de voluntad no deja lugar a duda a una expresión autónoma del individuo, constituido como parte dentro del negocio jurídico. Esto quiere decir que tiene plena competencia para ejercerlo, tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de los actos. Esto ha sido todo por mi exposición. Espero vernos pronto y gracias por su atención. Se despide Maruja Benítez.